Dios, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo porque yo estoy contigo, que mi vara y tu callado te infundirán aliento. Yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tu angustia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar otra vez con ustedes acá en una conferencia más de los Ministerios Palabra de Honor. Soy su servidor, Ricky Ricón, y vamos a continuar con la serie de conferencias que comenzamos hace 8 días, que es la victoria sobre la enfermedad. Esto es, pero bien importante, sobre todo para esta época, para estos tiempos que estamos viviendo, emocionantes, tiempos bien emocionantes en el reino de Dios y para todos nosotros los hijos de Dios, nacidos de nuevo. Nosotros teníamos la cita base de Proverbios 18:14, fue con lo que comenzamos hace 8 días, que dice en la versión Reina Valera del 60, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sí? Y la Nueva Versión Internacional dice, en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo, pero ¿quién podrá levantar al abatido? ¿Qué nos está hablando la Biblia? La Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Esto es bien importante, es la base de todo, ¿verdad? Que tú y yo sabemos, como hijos de Dios nacidos de nuevo, que la Biblia es la palabra de Dios y eso quiere decir que todas las palabras que están escritas en tu Biblia y en la mía salieron de la boca de Dios nuestro Padre Celestial y son verdad y se cumplen todas. Así que Dios nos está dando aquí una indicación, pero bien bonita, bien interesante para estos tiempos. Y esto es práctico para ti y para mí. ¿Por qué? Porque número uno, como ya lo acabo de decir, tú y yo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, Dios nuestro Padre, Dios que no miente, es la verdad. Y si Dios lo dice, ¿verdad? Como dice ahí en el libro de Números, si Dios lo dice, Él lo va a hacer, si Dios lo habló, Él lo va a ejecutar. Dios no puede mentir. Son cosas que hemos estado viendo y estudiando. Ajá, ¿te acuerdas del ejemplo que les dije la otra vez? Si Dios se presenta y nos dice, ¿qué tal no les gusta el cielo púrpura que les he dado? El cielo rosado, si quieres, o el cielo moteado con puntos azules y rosas. Si Dios lo dice, ¿qué pasa en el momento que salga de la boca de Dios? Pues que vamos a disfrutar de unos cielos que nunca habíamos visto, ¿verdad? Ya sea rosas, púrpuras o punteados, moteados. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, ¿ok? Y entonces, regreso. Dios te dice a ti y a mí que en la enfermedad, el ánimo levanta al enfermo, el ánimo, ¿sí? En alguna ocasión, hace tiempo, yo oí una definición que me gustó mucho de ánimo, de la palabra ánimo, ¿sí? Que venía de ánima, que ánima quiere decir también espíritu o soplo, y por eso las famosas ánimas. Ujú. Bueno, ánimo, tener ánimo quiere decir estar poseído por Dios, poseído, lleno del Espíritu de Dios. Eso quiere decir ánimo, no abatido, ¿verdad? Desanimado es sin el ánimo de Dios. Desanimado es como estar ahí al garete, a la aventura, ahí por ahí, y sin, como dice la Escritura, ¿verdad? Sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero no, ni tú ni yo estamos así, ¿ok? Dice que en la enfermedad el ánimo levanta al enfermo. Pero ¿quién podrá levantar al abatido? Gracias a Dios que ni tú ni yo estamos abatidos. ¿Por qué? Porque somos los hijos del Rey. Tú y yo somos hijos de nuestro Padre Celestial. Y bueno, victoria sobre la enfermedad. ¿Cómo me mantengo animado en los conflictos? ¿Cómo mantenerme? ¿Cómo? Bueno, vamos a ver una historia, para empezar, una historia en la Biblia, de alguien que tuvo una necesidad muy grande. Cuenta la historia que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, que este era un hombre que no era del pueblo de Dios, era un general sirio, ¿verdad? Extranjero, no tenía un pacto con Dios, pero tenía lepra. Sin embargo, él tenía una sirvienta, una esclava, que era israelita de Israel. Venía ella y ella conocía a un profeta, el profeta Eliseo. Y esta niña, que era su sirvienta, se compadeció del general, de su patrón, que tenía lepra,
y le dijo a la esposa, a la ama de la casa, ¿verdad? Su señora, le dijo, si mi amo va a Israel y le pide al profeta Eliseo que ore, él lo va a sanar de su lepra. La historia cuenta que este general, Naamán, fue con el rey sirio, su jefe de él, y le dijo, mira, tengo una sierva que dice esto y esto y esto. Entonces el rey que amaba, que quería mucho a su general, le dijo, mira, voy a escribir una carta al rey de Israel para que te vayas allá y que te sanen. Y le puso en la carta, mira, te mando a ti a mi siervo y quiero que cuando él llegue a ti, me lo sanes. Más o menos así dice la carta. Pero cuando la carta llega a las manos del rey, el rey se espanta, el rey de Israel dice, ¿qué pasa? Y le dice a toda la gente alrededor, miren cómo el rey sirio nada más está buscando un pretexto para hacernos la guerra. ¿Qué acaso yo soy Dios para que pueda sanar a este hombre de su enfermedad? Sin embargo, en eso se enteró el profeta Eliseo de este asunto y le dijo, no te preocupes, rey, mándamelo. Mándamelo. Así que el rey de Israel mandó al general Naamán ahí a la casa de Eliseo. Y aquí empieza mi historia, que quiero que me acompañes a 2 de Reyes 5:9. Vamos a leer del 9 al 14. Y dice así, y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio, y serás limpio. Esta palabra es importante, en cuanto a la enfermedad, serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también yo limpio? Otra vez, ¿verdad? La palabra limpio. ¿Qué te quiero decir con esto? Para que al rato lo recordemos. Aquí Naamán está pensando en lo natural, en lo natural. Y nosotros estamos descubriendo que la enfermedad, su origen de la enfermedad, no es natural, es espiritual. Y esto es importantísimo. Es importantísimo que tú lo sepas. Tú que eres un hijo de Dios, tú que eres espíritu, ¿verdad? Un hijo de Dios nacido de nuevo. No tienes un espíritu, tú eres espíritu igual que tu Padre Celestial. Y nosotros andamos en las cosas de arriba, no en las de abajo, en las cosas del espíritu y no en la carne. Sin embargo, ¿sí? Eliseo le dice, bueno, no sin embargo, quiero que regresemos a esto, que Eliseo le dice, vete y lávate en el Jordán 7 veces, serás limpio. ¿Limpio de qué? Limpio de tu enfermedad. Limpio de esa inmundicia espiritual que estás cargando, porque la paga del pecado es muerte. Si tú revisas un poquito la conferencia pasada, vamos a recordar que la enfermedad viene por la de incredulidad a la palabra de Dios. Incredulidad, porque la paga del pecado es muerte. Sí, lo dice Romanos 6:23. ¿Y qué tiene que pasar entre que tú pecas y vas y mueres? Hay un proceso ahí. Vimos en el caso de Adán y de Eva que ellos no cayeron muertos inmediatamente. De hecho, ¿sí? Tú puedes ver que todavía Adán vivió más de 930 años desde que pasó eso hasta acá. Se tardó 930 años Satanás. Te lo vuelvo a decir, se tardó 930 años Satanás en convencerlo, ¿sí? De que se tenía que morir, de que tenía que ceder. Bueno, eso lo vamos a ir viendo porque, insisto, es espiritual esto. Si tú y yo tenemos victoria sobre la enfermedad, venciendo la enfermedad, la vas a vencer en el momento que te plantes en la palabra de Dios y comienzas a creer lo que la Biblia dice. Y este hombre, Naamán, se enojó, ¿verdad? Y despotricó y dijo, mis ríos que están en mi tierra son mejores, si no me baño ahí también salgo limpio. ¿Ok? Y dice, y se volvió y se fue muy enojado. Verso 13, más sus criados, qué interesante, la gente humilde son generalmente a veces más sabios y más doctos que los generales, ¿verdad? Sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías?
Si el profeta te mandara algo grande, de hecho él traía tesoros para ofrecérselos al profeta, si tú conoces la historia, él traía riquezas para darle. Y ellos le preguntan, si te pidiera algo así grande, ¿no, no lo harías? ¿Cuánto más? Le dicen, ¿cuánto más? A mí me gusta esta palabra, ¿cuánto más? Y hacerle así con la manita, ¿verdad? Porque en la Biblia hay varios momentos que Dios nos dice, ¿cuánto más, verdad? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Fíjate qué interesante, importante. Él entonces descendió, este hombre general, ¿verdad? Poderoso, orgulloso, escuchó. Escuchó la palabra de sus siervos, escuchó la palabra del profeta, obedeció, ¿verdad? Le escuchó y dijo, bueno, pues sí es cierto, tienes razón, voy a hacer lo que dice el profeta, voy a creer. Entonces descendió, voy a creer, descendió, voy a creer, descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, o sea, conforme a la palabra de Dios, porque el varón de Dios representa a Dios, ¿sí? ¿Te acuerdas que hemos dicho que este libro qué es? Este libro, la Biblia, ajá, ¿qué es? ¿La palabra de quién? ¿La palabra de Ricky Ricón? ¿La palabra de los ministerios? No, 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 no. Palabra de Dios, ¿verdad? Conforme a la palabra hizo lo que la palabra del varón de Dios y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Mira, la lepra es una enfermedad de aquella época que era, yo creo, la más horrible que había. Yo creo que representa para hoy en nuestros días lo que significa el cáncer, el VIH o el COVID-19, enfermedades tremendas que la gente ni se quiere acercar a los enfermos por su grado de impureza y que te pueden contaminar, etc. ¿Ok? Entonces dice la historia que él escuchó al final la palabra, obedeció y quedó limpio, y quedó limpio. Bueno, la pregunta que estamos tratando de responder es, ¿cómo permanezco animado? Si ya me empezaron los malestares, ¿verdad? Ya me dio la fiebre, tengo garraspera, tengo tos, me duele la cabeza, yo no sé, la enfermedad que sea. Si ya me diagnosticaron el cáncer, inclusive, ya me hicieron tomografías, ya dicen que es cáncer tal grado, cáncer de esto, lo otro, la diabetes, lo que sea. Tú ya la tienes la enfermedad, tú tienes el problema y vienes y acudes al Señor, a Dios, ¿verdad? Creyéndole a Él, creyendo su palabra. ¿Cómo me mantengo animado? Tú vas a saberlo si estás animado dependiendo de tu actitud. Era lo que estamos viendo, bien importante, animado y actitud. Lo animado que estás se refleja en la actitud que tienes. Y la actitud demuestra la fe, lo que estás creyendo, la fe, lo que hay dentro de ti, el espíritu de fe, si hay espíritu de fe o si no lo hay. Aunque yo te quiero decir que todos los hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos el espíritu de fe, porque por fe hemos sido hechos salvos, ¿sí? No por obras, sino por gracia, para que nadie se gloríe. Recordemos un momentito, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? Dice el Señor, nuestro Padre Celestial en la Biblia, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de aquello que no se ve. El problema es que cuando ya estamos en el sartén, como decimos de repente ahí, en el problema, en el conflicto, sintiendo no lo tupido, sino lo fuerte, o no lo fuerte, sino lo tupido, ¿sí? De repente como que nos desenfocamos y pareciera que la fe está muy lejos. Porque ¿cómo puedo tener certeza? Certeza. Wow, ¿cómo les explico? Dices, pues la fe, la certeza de lo que se espera. Bueno, Dios me dio un ejemplo clarito de certeza. Yo antes le decía a la gente para enseñarle la certeza, le preguntaba, oye, ¿de quién son esos zapatos que traes? Pues míos, ¿de quién van a ser? Me contesta. ¿Y estás seguro? Le digo, sí, sí estoy seguro. Y les decía, bueno, eso es una certeza. Pero pudiera pasar que alguno de ustedes, no lo sé, a lo mejor, ¿verdad? Trajera ese día unos zapatos prestados. No suena raro, ¿no? Pero pudiera ser. Pudiera ser que vienes de visita, yo qué sé. Se te rompieron en la esquina y alguien, bueno, onda, te prestó. No lo sé, ¿ok?
Eso pudiera ser. Ujú. A lo mejor no tú ni yo, pero en otras regiones, en otras culturas. Yo sé, por ejemplo, que en la India, ¿no? Bueno, esto lo vi en una película, pero dejaban sus zapatos fuera del templo y luego ya cuando salían, si no estaban tus zapatos, pues agarrabas los que te quedaran, por decirlo. Pero bueno, Dios me enseñó algo mejor para saber que es una certeza. Yo te pido que me hagas así con tus manos. Sí, ahí, ahí. Yo sé que esto lo estás viendo en tu celular, en una computadora, en la televisión, no importa. Dios está aquí porque Dios dice que Él estaría en medio de nosotros. Donde quiera que dos o más se reúnan en mi nombre y tú y yo estamos reunidos en el nombre del Señor, ahí estaré yo con ellos. Así que hazlo así, mira. Mira tus deditos, míralos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿De quién son esos dedos? ¿De quién son? Sí, yo sé que más o menos, ¿de quién van a ser, Ricky? Pues son mis dedos. ¿Estás seguro? Ay, Ricky, hasta la pregunta es tonta. ¿Sí? ¿Sí o no? Hasta la pregunta es tonta. Claro, porque la respuesta es obvia. O alguna vez tú te has levantado, te has despertado, te volteaste y dijiste, ¡ay, ¿de quién son estos? No, ¿verdad? Sabes que sabes, y no hay hombre, no hay mujer, no hay profeta, no hay pastor, no hay predicador que te puedan convencer de que tus dedos no son tuyos. Ujú. ¿Sí? ¿Me explico? Eso es una certeza. Eso es una certeza. Entonces, después la fe, la certeza de lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando hoy en este día? ¿Un milagro? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas ser sanado del COVID-19 o de la lepra o de un virus o de la leucemia, del cáncer, de la diabetes? Ujú. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas un milagro en tu economía? Por causa de toda esta pandemia y de tanto tiempo encerrados, se te cerraron los negocios, has perdido tu empleo, a lo mejor ya tuviste que cerrar el negocio porque no has tenido clientes. ¿Qué es tu necesidad hoy en este día? Porque en esto hay victoria, no solo victoria sobre la enfermedad, sobre cualquier problema o necesidad, de acuerdo a lo que Dios en su palabra dice. Tú tienes la victoria, tú eres más que vencedor. En todo esto, dice el Señor, en todo esto, en la angustia, en la tribulación, en la muerte, en la enfermedad, en lo alto, en lo bajo, en lo profundo, sí, en la muerte, en la vida, en cualquier cosa creada. Tuya es la victoria. Tú eres más que vencedor. Pero ¿cómo aterrizamos eso? ¿Cómo pueden dejar de ser palabras bonitas de un predicador? Ujú. ¿Cómo puedo? Yo sé que cuando escuchas, sobre todo cuando las leemos de la Biblia, cuando tú lees el Salmo 23 que dice Dios, aunque andes en valle de sombra y de muerte, no tengas miedo porque yo estoy contigo, que mi vara y tu callado te infundirán aliento. Yo aderezo mesa delante de ti en presencia de tu angustiado. Cuando tú recibes la palabra de Dios, sientes el poder del Espíritu, sientes la fe, pero a la hora que ya volteas y vas a empezar tu diario vivir, ¿cómo hago esto real? ¿Cómo puedo tener esa certeza? Bueno, fluye de nuevo de aquí, de la Biblia. ¿Cómo puedo estar con certeza de que soy sano? De que soy sano, ojo, no de que voy a sanar. De acuerdo a la Biblia, al que es la palabra de Dios, dice que soy sano. Lo vimos de nuevo, yo insisto, ojalá que puedas tú repasar las conferencias pasadas y te empieces a llenar de fe de la palabra, porque Isaías 53:4 dice, ciertamente te dice el Señor, ciertamente yo ya llevé, te dice Jesucristo, en esa cruz yo ya llevé tus enfermedades, sufrí tus dolores, por mis heridas ya fuiste tú sanado. Hoy en la mañana platicaba con un hombre de Dios, un gran hombre de Dios, que me estaba hablando de un programa ahí muy bonito, de los documentales sobre la crucifixión, y que enseñaban ellos una teoría, tenían una teoría de que Jesús murió tan rápido porque en una de las caídas que tuvo, se le lastimó el corazón y se partió el corazón, algo así. Entonces, que él murió porque el corazón se le rompió, ¿no? Algo así me estaba explicando. Sin embargo, yo le contesté, yo tengo otra teoría.
no viene en la Biblia, pero yo creo que apunta más. No lo dice claramente, dice, hay señales que apuntan hacia esta teoría. Y me dijo, ¿cuál es tu teoría? Bueno, dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él se hizo pecado para que tú y yo fuésemos la justicia de Dios. Dice que Dios cargó sobre Él los pecados de toda la humanidad. ¿Y te acuerdas de la cita de Romanos 6:23? La paga del pecado es muerte, pero del pecado a la muerte que hay, enfermedades. Y te acabo de citar Isaías 53, que dice, ciertamente yo llevé tus enfermedades, sufrí tus dolores, por mis heridas ya fuiste sanado. Todo lo dice como un hecho consumado, como él dijo en la cruz, consumado es. Así que, regreso a mi respuesta que le decía, sabemos, esto es historia, histórico, que el sacrificio, el suplicio de la crucifixión, diseñado no sé por quién, por Satanás o por quiénes, ¿sí? Lo usaban los guerreros, lo usaban los dominadores, los que dominaban una nación, los que conquistaban, para atemorizarlos. Era un acto de terrorismo. ¿Por qué? Porque la gente crucificada duraba días en agonía. Días, escúchame, días. Cuando José de Arimatea va y le pide el cuerpo a Pilatos, del cuerpo de Jesús, Pilatos se voltea y le dice a uno de sus ayudantes, le dice, ¿qué? ¿A poco ya se murió? ¿Sí? Porque habían pasado apenas 3 horas. Y le dice, ¿qué? ¿A poco ya se murió? Sí. Entonces, ojo con esto. Que lo vuelvo a decir, este suplicio estaba diseñado para que los dominados vieran a un familiar, a un amigo por ahí crucificado, días en agonía, días. Los que han estudiado la crucifixión, pues tienen los brazos tendidos, tienen los pies clavados y te paras en los pies. Porque a la hora que te relajas y se te levantan todos los brazos así, ¿sí? Se te aprietan la costilla te aprieta los pulmones. Entonces, con los brazos arriba, no puedes respirar bien. Entonces te empiezas a asfixiar. Entonces te paras sobre los pies para poder respirar, pero pues te cansas, el dolor y todo te suelta. Y así te la pasas sin comer, sin beber 2, 3 días en agonía. Bueno, a Jesucristo en 3 horas, 6 horas, ¿sí? Se murió. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice la Escritura, que Él llevó mis enfermedades, las tuyas, las de Él, sí, el cáncer de aquel, ¿verdad? La diabetes de aquel, el COVID de el COVID de aquel, el problema cardíaco de él, de ella, todas, todas las enfermedades fueron sobre Él en un momento, porque es lo que Él cargó y Él pagó por ti, por mí. ¿No te emociona esto? Yo cada vez que lo pienso digo, ay Señor, gracias. Gracias, bendigo tu nombre. Y además lo bendigo tanto porque lo pusiste por escrito en la Biblia. Ahora entiendo lo que significa que tú ya llevaste mis enfermedades. Entonces, este malestar que ahorita tengo, esta enfermedad que me han diagnosticado, todo esto está en mi cuerpo. Sí, sí lo está, no lo niego. Tengo el dolor de cabeza, tengo la temperatura, lo que quieras. Pero enfermo no estoy. Ay, como dices eso, Ricky, si te estamos viendo. No, enfermo no estoy, porque Él ya llevó la enfermedad. No me pongo de acuerdo con los síntomas físicos, sino con la palabra de Dios. Eso significa tener una certeza, una certeza. Si yo no tuviera la certeza, no me atrevería a decirlo. No le diría cuando yo, oye, que estás enfermo. No, no estoy enfermo. A ver si te estamos viendo, mira, te chorrea la nariz. ¿Y qué? No me importa, aunque me chorree la nariz. No estoy enfermo. Ah, no estoy enfermo. No digas mentiras, no estoy diciendo mentira. Aquí dice otra cosa. Aquí dice otra cosa. ¿Te acuerdas que también vimos el problema del pecado? El pecado atrae un dilema cuando Satanás te presenta una mentira. Tú tienes que decidir. Tú tienes que decidir. Este cuerpo mío dice una cosa. Dice, tiene síntomas, lo que tú quieras. Pero este Dios y Padre que me ama tanto, tantísimo, que prefirió entregar a su único hijo por amor a mí, Él dice otra cosa. Pregunta, ¿te acuerdas? ¿Quién de los dos dirá la verdad? ¿A cuál de los dos le voy a creer? Ahí está el dilema de todo el problema que tú ahorita tienes, ¿sí?
Y ahí es donde está la fe y donde fluye la fe. La fe es por el oír la palabra de Dios, ¿sí? La fe es por el oír la palabra de Dios. Ay, Ricky Ricón, yo quisiera tener la fe que tú la tienes. La misma fe que yo tengo la tienes tú. De hecho, la Biblia dice que la misma fe que Jesús tuvo la tienes tú. La misma fe de Pedro, de Pablo, todos es la misma fe que tú y yo tenemos, porque es una sola medida de fe y se nos ha dado a ti y a mí. El único problema, la única diferencia quizás entre tú y yo es que yo la he desarrollado por la gracia de Dios. ¿Y cómo se desarrolla la fe? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Ay, ¿a poco sí nada más? Sí, léela y medítala. ¿Sí? Josué 1:8. Josué llegó y se le dio una encomienda. Él también era un general del ejército de Israel y cuando se le dice al Señor, ahora te toca a ti entrar porque Moisés ya ha muerto, Moisés ya se vino acá conmigo, tú mete al pueblo de Israel. Yo imagino la carga que le viene a José. Dice, ¿yo por qué? Esta bola de cuates que se portan requete raritos y rebeldes y todo. Pero Dios le da varios consejos ahí en Josué 1. Capítulo 1 de Josué le dice, y no a Josué, porque acuérdate que la Biblia, aunque trae la historia, la Biblia fue escrita para ti, para mí. Y lo mismo que se le dice a Josué nos está diciendo ahora, en estos momentos, en estos tiempos de crisis, de pandemia, de COVID, en estos tiempos que tú te estás enfrentando contra crisis matrimoniales, económicas, familiares, en estos tiempos que a lo mejor tú te sientes solo, triste, ¿verdad? Que nadie te ama, que nadie te quiere, te sientes abandonado, echado ahí a un rincón o de lado, o no contado por nadie. Este momento es para que tú te levantes, porque el ánimo es el que hará frente, es el que levantará al enfermo. El de espíritu abatido, el de espíritu desanimado, ¿quién lo puede ayudar? Dice el Señor. Pero si tú te animas, como me animo, Señor, métete a mi palabra. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca. Y cuando dice eso, escúchame bien, no dice el Señor que pongas la Biblia en tu boca, sí, porque me la pongo así, no vas a entender lo que estoy diciendo, a lo mejor. No es eso. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, quiere decir que salga por aquí, que salga por aquí, que salga. Estaba escuchando, ¿verdad?, Kenneth Copeland, que decía, si tú metes la palabra de Dios en tu boca cuando no la necesitas, o sea, en tu diario, en la mañana, dice, la palabra de Dios saldrá de tu boca cuando la necesitas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer todo cuanto en él está escrito. Esto de entrada suena pesado. ¿Cómo voy a hacer todo lo que la Biblia dice? Fíjate, va de nuevo, escúchalo bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para hacer. O sea, si tú empiezas a meditar en la Biblia, si tú tomas una decisión de calidad de hacer de la Biblia la norma máxima de tu existencia, si tú empiezas a dar pasos de fe al decir esta es la palabra de Dios y la atesoras, la misma Biblia y esa actitud, acuérdate, ánimo es una actitud, esa actitud para con Dios y su palabra va a ser para guardarla y hacer todo cuanto en ella está escrito, vas a empezar tú a hacerlo. Porque además tú eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, tú eres un hijo del rey y amas la palabra de Dios. Pero luego dice, porque entonces, me gusta esta palabra, entonces. La palabra entonces quiere decir ni antes, ni después, ni de ninguna otra manera. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Ricky Ricón? ¿Lo dicen los ministerios? No. Está escrito, y si está escrito en la Biblia, nos convendría a todos los hijos de Dios empezar a poner atención y comenzar, fíjate lo que voy a decir, comenzar a creerle a nuestro Padre Celestial. Sí. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo les he enseñado, no cambio la definición de Dios, nunca la cambiaré, esa es la correcta, pero una manera que Dios me ha dado para explicarles a ustedes qué es la fe, es decirles, fe es creerle a Dios creyendo su palabra, creerle a Dios creyendo su palabra.
Libro de Santiago, Dios nos dice, ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Creer en Dios no es la gran cosa. Te pone a nivel de los demonios apenitas. Pero creerle a Dios, esa es la diferencia. Ahí empieza la certeza. ¿Por qué? Porque sabes que es palabra de Él, porque sabes que Dios no miente, sabes que todo lo que Él dijo lo va a hacer, sabes que si Él dice, ciertamente llevé tus enfermedades, entonces las llevo, entonces las llevo. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que hablarle a esa enfermedad, tenemos que hablarle a esa dolencia, esa parte del cuerpo, a ese tumor, a ese cáncer, a lo que sea, y decirle en el nombre de Jesús, yo no te recibo. Quitar de tu boca esas palabras que, ay, es que estoy bien enfermo, ay, es que tengo diabetes. Cuando llegan las personas y me dicen, por favor, pastor, ore por mi diabetes, no lo he hecho hasta ahorita a nadie, no le he dicho que no, pero me dan ganas de decirle no, no puedo. Yo sé que me diría, ¿por qué? Pues porque ya es tuya, tú ya la amas, tú ya la hiciste tuya, tú ya estás de acuerdo con ella, yo no te voy a despojar de algo que tú quieres. ¿Me entiende? Yo le enseño a las personas que quieren oración por sanidad, no digas que estás enfermo, no digas, pastor, pues yo no puedo decir mentiras. Aquí viene, ¿te acuerdas lo que hablamos de ser limpio? Lo que pensaba Naamán en la carne, en lo natural, y el profeta Eliseo en lo espiritual. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Así que te pregunto una cosa, ¿ok? Tus análisis que te hiciste en las clínicas Mayo, ¿verdad? Las más famosas en Estados Unidos y caras, que ya dicen que sí, efectivamente tienes eso. Tienes el diagnóstico de 3 médicos especialistas, muy bien. Todos ellos dicen que esto es así, así, ya sabes que te vas a morir o que no la vas a hacer. Yo no sé lo que te digan, no me interesa. Eso dicen ellos. Pero tenemos un problemita. Dios tu Padre, amo, dueño y Señor, creador del universo, dice otra cosa. Su Hijo Jesús fue entregado, su único Hijo, por amor a ti. Él vino y pagó todos tus pecados. Y no solo al pagar tus pecados, llevó todas tus enfermedades en esa cruz. Sufrió todos tus dolores. Y por sus heridas, ya, así lo dice literalmente, ya fuiste sanado. Eso dice Dios. Tu cuerpo dice otra cosa, tus estudios dicen otra cosa. Dilema. ¿Quién de los dos dirá la verdad? Pregunta. ¿A cuál de los dos le vas a creer? Eso es todo. Eso es todo. Yo no te estoy diciendo ni trato de enseñar de que no tomes medicinas o de que no vayas al doctor. Estoy aquí para enseñarte de dónde puedes beber fe, de dónde puedes tú tomar la fe de Dios para hacer que las cosas sucedan, para pelear la buena batalla de la fe. Amán tuvo que hacer caso a sus siervos y al final a la profeta que traía la palabra de Dios. Si no hubiera sido hecho caso, si no hubiera atendido, seguiría leproso, hubiera muerto de lepra. Si no conoces la historia, te sugiero que la leas, porque es muy bonita la historia de él. Pero él le hizo caso. Así que, ¿cómo me mantengo animado? Solo con la fe. Solo con la fe. Segunda de Corintios 4:13. Fíjate lo que dice. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, hay un espíritu de fe, teniendo el mismo espíritu de fe, está en la Biblia. ¿A quién está hablando Dios aquí? ¿A mí? ¿A quién está hablando Dios? ¿A mí? Y Dios me dice, Ricky Ricón, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme o de acuerdo a lo que está escrito, de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra fe fluye de ahí, de la palabra, porque es lo que la nutre. Dice, conforme a lo que está escrito, creí. ¿Y qué dice? Por lo tanto o por lo cual hablé.
Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Y qué hablamos? Ay, me voy a morir. Ay, no, qué miedo si me da el COVID. Ay, me va a dar esto. Ay, ya me dio. ¿Ahora qué voy a hacer? No, 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 no. Ujú. No nos ponemos de acuerdo con el mundo, ni con la enfermedad, ni con el miedo, porque eso no es fe. Acuérdate que si algo destruye o algo es contrario, no que la destruya, porque nada la puede destruir a la fe, sino se contrapone a la fe, es el miedo. Es el miedo. Adán y Eva, cuando pecaron, luego Dios viene y los busca y no los halla y les pregunta, ¿dónde están? ¿Qué tienen que hacer cuando Dios dice dónde están? Pues tienen que aparecer a la palabra de Dios, le tienes que responder. Y les dice, nos escondimos porque tuvimos miedo, miedo. Ujú. Se escondieron de la presencia de Dios. Escucha bien. El pecado es lo que produce esconderte de la presencia de Dios. El pecado trae la muerte, el pecado atrae la enfermedad. El pecado es, digamos que, la mentira que Satanás usa para reclamar un derecho que ya no tiene. ¿Sí? Satanás estaría feliz si ese versículo terminara ahí. Romanos 6:23, la primera parte, porque la paga del pecado es muerte, porque así ya, ¿verdad? Tú y yo estamos ahí en la enfermedad del pecado, la enfermedad, la muerte. Pero lo más maravilloso, lo más hermoso de la palabra de Dios, porque es palabra de tu Padre, es que ese versículo tiene una conclusión que dice, más, oh, la dádiva, el regalo de Dios, el regalo, el obsequio. No te lo mereces, Ricky Ricón, pero yo te lo quiero dar porque te amo. El obsequio, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo Jesús tenemos la vida. Es Cristo Jesús quien fue a la cruz y pagó todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Es Cristo Jesús el que llevó todas tus enfermedades, todas. Ujú. Pero el Satanás, te digo, insisto, estamos hablando del pecado, ¿verdad? Él quiere colgarte algo que legítimamente ya se pagó. Él quiere cobrártelo. Ujú. El problema, insisto, es, viene el dolor, viene el malestar, vienen los análisis, vienen los doctores, y viene todo esto que está diseñado en el mundo para decirte que estás muy grave, que si no te cuidas te vas a morir, que esto y que el otro. Y de nuevo, ¿qué dice Dios en su palabra? ¿Quién de los dos dice la verdad? ¿A cuál de los dos le vas a creer? Si le crees a los médicos, a los análisis, etcétera, estás parado en lo natural, en lo natural. Y tú me puedes decir, bueno, es que la ciencia, la ciencia ha demostrado aquí y acá. Otro día les hablaré de la ciencia porque yo fui educado, ¿verdad? Tengo un bagaje científico. Pero bueno, eso les hablaré después. Soy biólogo. ¿Me puedes decir de la ciencia? Sí, la ciencia es en lo natural. Ujú. Tú me estarás diciendo como el general Amán, pues no, los ríos son más limpios, más grandes, más hermosos, el río Farfán y el río ujú. Y yo no estoy hablando de lo natural, yo estoy hablando de lo que dice la Biblia, lo que dice Dios. Yo te estoy hablando de lo que significa realmente en lo práctico el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz, porque de tal manera te ama Dios, de tal manera te ama Dios que entregó a su único Hijo por amor a ti, lo entregó con tal de no perderte a ti, para no perderte a ti. Ujú. Y Jesús pagó todo, lo pagó todo. Y en él se vertieron, ¿verdad? Vinieron todas las enfermedades del mundo, todas. Por eso su muerte duró tan poquito. ¿Ok? Así que teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos, también hablamos. Esto es importante, hablar. ¿Qué vas a hablar? ¿Enfermedad? ¿Muerte? ¿Dolor? ¿Aflicción? ¿Pobreza? ¿Crisis económica? ¿Qué estás hablando? Porque vas a hablar de lo que hay en tu corazón. Ujú. De lo que hay en tu corazón, eso saldrá por tu boca. Está preocupación, vas a hablar preocupación. Pero hay fe,
Hay esperanza bíblica en ti, hay la esperanza que Dios te va a responder. La Biblia dice, trae todos los diezmos al alfolí, pruébame en esto, pruébame en esto, pruébame en esto. Esto yo lo aprendí desde muy temprano en mi andar con Cristo. A mí me dijeron, en ningún lado en la Biblia vas a encontrar que Dios te dice, te permita probarle. Y bueno, ya he leído la Biblia varias veces en mi vida y de veras no he encontrado otro lugar donde Dios permite y te diga, pruébame, Ricky, pruébame en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre tu vida bendición hasta que haya sobreabundancia, sobreabundancia. ¿Por qué? Porque me crees en cuanto al económico. Y yo le he creído. Pero me crees también en cuanto a la salud. Ricky, amén, Señor, yo te creo. ¿Me crees también en cuanto a tu familia? Familia preciosa. Lo dice así, lo dice el Antiguo Testamento en Oseas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Falta de conocimiento. No está el pueblo leyendo, no está la iglesia leyendo la Biblia y meditándola. De veras, esa es una verdad terrible. ¿Sí? Y Jesús lo pone en unos términos más bonitos, Nuevo Testamento. Jesús te dice, no erráis, no estás fallando. Al ignorar las escrituras y el poder de Dios, porque de las escrituras, de la Biblia, de la palabra de Dios, fluye el poder, ¿sí? La fe es una fuerza, la fe es un poder, ¿sí? Que te lo da el Señor, te lo entrega. Al que cree, todo le es posible. Al que cree, pero ¿qué creo? ¿Qué creo? Créele a Dios, créele su palabra. No tienes que creer otra cosa. Dices que la Biblia es palabra de Dios. Bueno, sé consecuente con eso. Sé consecuente. Y entonces comienza a creerle. Comienza a caminar en la vida esplendorosa, la vida victoriosa, la vida en salud, en sanidad, la vida en prosperidad que Dios tiene planeada para ti y está esbozada aquí en su palabra. No digo sin problemas, ojo. Yo no te estoy vendiendo nada. La Escritura dice Jesús ahí en San Juan 16, dice que estas palabras, por ejemplo, este mensaje que se te está dando, estas palabras os he hablado para que vosotros tengáis paz, para que haya paz en tu vida, para que estés tranquilo. Pero no termina el Señor ahí, sigue en el mismo versículo diciendo, en el mundo, en este sistema que Satanás tiene diseñado, en este sistema corrupto y caído en el que estás viviendo tú y yo, en el que Dios nos dejó a vivir, Dios nos dejó a pelear la buena batalla, Dios nos dejó a ti y a mí como sus hijos, representantes de Jesucristo, para que lo cambiemos y lo transformemos. En este mundo, dice Jesús, tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y yo le decía hace tiempo al Señor, Padre, esta palabra me gusta, este versículo, la primera parte. Tu palabra me da paz. No se diga cuando leo los salmos, cuando estoy inquieto, ¿verdad? Y leo el Salmo 23, el Salmo 34, el Salmo 91. Leo tu palabra y me da paz. Pero ¿por qué aflicciones, Señor? ¿Por qué dices que en este mundo tendréis? Me contestó el Señor sencillamente, ¿crees mi palabra? Sí, Señor. ¿Crees que tú todo lo puedes en Cristo? Sí, Señor. ¿Crees que eres más que vencedor en cualquier cosa? Sí, Señor. ¿Por qué lo crees, Ricky Rigón? Pues porque tú lo dices en tu palabra. Y si tú lo dices, yo me callo, lo creo porque es la verdad. Bueno, ¿qué te preocupan las aflicciones? De todas ellas vas a salir más que vencedor. Yo me quedé pensando y dije, caray, nunca lo había pensado. Pues sí, cierto, Señor. Sí, cierto. Cualquier aflicción, cualquier enfermedad, cualquier problema que por el mundo, que Satanás te quiera arrojar, quiera hacer valer en tu vida, es mentira, es ilegal, y tú tienes el poder y la autoridad, y crees la palabra de Dios, de echarlo fuera de tu vida. Si le crees al diablo, pues tienes un problema serio. ¿Cómo mantengo una actitud correcta? ¿Cómo mantengo el ánimo, aunque tenga la enfermedad, aunque tenga los síntomas? Cambio mi forma de hablar. ¿Por qué? Porque le creo a Dios, porque sé que si Dios dice que soy sano, soy sano. Y le hablo al COVID-19, le hablo a la diabetes, le hablo al cáncer, le hablo a lo que sea, al dolor, al malestar. En el nombre de Jesús. Tomo el nombre de Jesús, que es lo que tenemos, la autoridad. Cualquier cosa que pidierais en mi nombre, dice el Señor, yo la haré.
Así que yo tomo esa representatividad que Él me otorgó para hablar en su nombre. Ujú. Y le hablo a la enfermedad, le hablo a cualquier problema, a cualquier necesidad. ¡Wow! Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso. Bueno, era mucho más lo que yo tenía que dar. Yo creo que vamos a hacer la serie un poco más extensa. Aquí vamos a llegar. Pero no nos vamos a ir sin orar y sin creer y declarar que tú eres sano. Sin creer y declarar que tú eres sano. Ujú. Y si tú andas escuchando por ahí enseñanzas de que la declaración no es bíblica, no les prestes atención. Nada más recuerda cómo Jesús declaraba. Jesús le habló a la fiebre de la suegra de Pedro. Jesús le habló a la higuera. Jesús le habló a la tempestad. Jesús le habló a la muerte de Lázaro, ¿verdad? Y del hijo de la viuda. Jesús habló. Jesús le dijo a la niña, ¿verdad? Tabita Cume, que quiere decir, levántate. Jesús habló. Dios habla. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y tú y yo somos hijos del Rey. Tú y yo somos hijos del Dios Altísimo. Ujú. No te pongas de acuerdo ni con tus síntomas, ni con tus diagnósticos, ni con tus malestares, ni con tu enfermedad. Ponte de acuerdo con Dios tu Padre, porque Dios te necesita sano, porque hay propósito en tu vida aquí en este mundo. Yo no sé la edad que tengas, puede ser que seas tú un joven, un niño, puede ser que tengas en la mitad de la edad, un joven maduro, puede ser de la tercera edad o de la cuarta edad, yo no lo sé. Pero si tú estás respirando en este mundo es porque Dios te ha dejado y todavía hay propósito. Satanás te quiere convencer de que te vas a morir, de que esta es la enfermedad, de que esta es la última, de que esta no la pasas. Y si tú le haces caso y le das lugar al miedo, vas a pasar malos momentos. No me atrevo a decirte ni a maldecirte de ninguna manera. ¿Por qué? Porque tú eres un hijo del Rey, porque tú eres amado, amada de Dios, nuestro Padre. Y te lo vuelvo a decir, hay propósito en tu vida. Puedes decir conmigo, Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Ok? Bueno, déjame orar por ti en este momento para terminar esta conferencia de victoria sobre la enfermedad, venciendo la enfermedad. ¿Sí? Vamos a hacerle frente y vamos a resistirle. Y te recuerdo, no solo la enfermedad, sea el que sea el problema, la aflicción que estás enfrentando, tú puedes vencerla, tú puedes enfrentarla con fe y tomar la victoria que te pertenece. Amén. Así que te pido que ahí donde estás, en casa, donde estés, cierres tus ojos, inclines tu rostro, ores conmigo. Amado Padre Celestial, tu palabra ha sido expuesta, la palabra que tú has puesto en mi corazón para tus hijas, para tus hijos. Que esta palabra fluya, Señor, a través de este medio, que ahí donde ellos están escuchándome, tu amor los envuelva, tu amor los embargue, que antes que nada sepan que son amados, amados tuyos, Espíritu Santo, que tú les amas, que tú Jesucristo diste tu vida, que tú Padre Celestial entregaste a tu único Hijo, por amor a ellos que no los has dejado y no los vas a dejar. Que sea cual sea, Señor, la enfermedad o la tribulación o la aflicción que ellos están atravesando, hoy tú, Espíritu Santo, les hagas saber, sentir y creer sobre todo que no están solos, que te tienen a ti, que tienen tu palabra, que tienen tus promesas y que tú nunca has faltado a tus promesas, que tus promesas son sí y amén para los que te creemos. Así que en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo ato y reprendo toda enfermedad en tu cuerpo, en esta hora, en este momento, con la autoridad que Dios nuestro Padre me ha dado para atar y reprender esa enfermedad. Porque Él dice expresamente, me ha dicho a mí en su palabra, Ricky, ora por los enfermos, pon las manos sobre ellos, y aunque no la puedo poner hoy la mano sobre de ti, espiritualmente la pongo, poner las manos sobre los enfermos y sanarán, y sanarán. Lo que yo he recibido de gracia te lo doy. No solo el poder y la unción para sanar, sino la fe, el conocimiento de la palabra de Dios, la necesidad de vivir en fe, de como hijo del Rey, pelear la buena batalla de la fe, echando mano a la vida eterna. Te bendigo, sé sano, sé libre, y a ti, Satanás, te ordeno, tú no tocas
a las hijas, a los hijos de mi Padre Celestial. Yo les cubro con la sangre preciosa de Cristo Jesús, los pongo en el hueco de la mano amorosa y poderosa de nuestro Padre. Sean libres, sean sanos, sean prósperos, sean felices, sean hijos de Dios, nacidos de nuevo. Bueno, recíbelo, 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 dilo ahí en tu lugar, lo recibo, lo creo, lo declaro y recíbelo en el nombre de Jesús. Y nos vemos dentro de 8 días en nuestras conferencias. Sí, te recuerdo, no dejes de leer y meditar la Biblia todos los días. Tú dirás, bueno, ¿por qué insistes tanto? Pero lo voy a insistir todo el tiempo, porque yo sé lo importante de vida o muerte, que es que tú estés pegado a la palabra de Dios. La palabra de Dios es espíritu, es vida, es espiritual, y tú necesitas estar con ella. Ya lo leímos hace rato en la conferencia, Josué 1:8. ¿Cómo leerla? Te ofrecemos gratuitamente en nuestra página de internet, nuestra página de Facebook, del blog, el programa La Lectura de la Biblia en un año. ¿Sí? No es un programa nuestro, es un programa sacado de las sociedades bíblicas, pero ya te lo entregamos diseñado ahí para día por día, mes por mes, para que tú vayas leyéndolo. Bájalo gratuitamente. Lo tenemos también en audio, en audio. Si tú viajas mucho, estás muy ocupado haciendo cosas, bueno, lo puedes bajar en audio y estar escuchando la palabra de Dios cuando vas en el micro, cuando vas en el transporte público, yo no sé, donde vayas, ¿ok? Bueno, nos vemos dentro de 8 días. Bendiciones.